Buenos días a todos y todas. Mi agradecimiento al Superintendente Nacional, el doctor Luis Logaray Chau, por la invitación a este evento. También al doctor Remigio Rojas Espinosa, jefe de la zona registral número 14, Ciudad de Ayacucho, por la gran hospitalidad. Y bueno, a todo el equipo de organizadores de este importante evento. Bien, vamos a compartir algunas ideas respecto al tema que quiero conversar. Y bueno, he tratado de desarrollar algo respecto al índice, que tiene mucho que ver respecto a la temática de esta jornada, ¿no? Esta jornada. Ayer ya mencionaba el doctor Marrufo, ¿no? Respecto al marco legal que regula el registro. Bueno, el doctor Marrufo nos hizo una explicación histórica. Bueno, yo me quedo en el Código Civil del 84. En efecto, muchos que estamos presentes y de repente los que están en el aula virtual también, trabajamos en el registro ya muchos años. Es más, hemos trabajado con los reglamentos que aprobó el Poder Judicial. Ya luego vino los actuales reglamentos. Y también luego llegó la creación de la SUNAR y el SINAR. Sin embargo, fíjese, la SUNAR se crea en el 94, pero el Código Civil actual vigente la SUNAR se crea en el 94 y el Código Civil actual es del año 84. El libro noveno regula registros públicos. ¿Y qué de interés respecto a la temática en esta oportunidad para compartir el tema de la territorialidad de las inscripciones y los efectos publicitarios de esta? ¿Qué interesa a los terceros? Interesa a los terceros que el registro nos brinde información y esa información sea oponible y la oponibilidad sea con efecto nacional. Para ello, obviamente, han ayudado los índices. Sin embargo, vamos viendo, ¿no?, los criterios de inscripción que señala el Código Civil. Hay criterios de inscripción muy exactos y respecto a una determinada característica, por ejemplo, ¿no? Respecto, el 2019 nos dice que son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble. Nos está señalando que el predio se inscribe en la oficina registral correspondiente al predio. Es decir, no hay otra posibilidad de que un predio se inscriba en una oficina diferente a donde se encuentra ubicado. O sea, es un elemento a tener en cuenta para escribir el predio. También, en cuanto a la persona jurídica, también nos señala una determinada característica para efectuar la inscripción. ¿Dónde se efectúa? El 2028 nos dice que la constitución de la persona jurídica se inscribe en el registro correspondiente a su domicilio. Y en efecto, ¿no? En efecto, cuando se presentan títulos al registro referidos a constitución de personas jurídicas, el elemento a considerar y a tener en cuenta es el domicilio, puesto que si el domicilio de la persona jurídica no es dentro de la jurisdicción territorial de la oficina registral donde se ha presentado el título, pues el título está tachado. Está tachado. Antes del CID, bueno, se hacía lo que se llamaba el encauzamiento, pero bueno, ahora no, por temas tecnológicos no se puede, de tal manera que la tacha se efectúa y ya el mismo interesado tiene que realizar la nueva presentación. Es decir, tenemos elementos que nos van diciendo, por ejemplo, el predio donde se inscribe, la persona jurídica donde se inscribe, lo cual es importante porque a partir de esa inscripción es que se van generando los efectos publicitarios que se requieren para la toma de decisiones. Sin embargo, también hay otros elementos a considerar.
Otros elementos a considerar, por ejemplo, en el registro personal, el registro de testamentos, que hace referencia a que dicho acto debe inscribirse, uno, en el domicilio de la persona interesada, pero además señala el Código Civil en el lugar de ubicación de los inmuebles. De tal manera que, fíjese, ya vamos, en el primer caso, vamos señalando de que una sola inscripción es suficiente. Sin embargo, vienen luego otras normas que nos van indicando de que debes inscribir en el lugar del domicilio, en este caso de la persona interesada o del testador, pero también hace referencia al domicilio. Bueno, en su momento, estas disposiciones pues respondían a una realidad. La realidad referente a que carecíamos de interconexión. Todos hemos trabajado, bueno, los que hemos trabajado por esos años, pues las inscripciones lo hacíamos en las fichas, no, los títulos se presentaban todos en físico, es más, los índices que se conservaban se llevaban a cabo en los llamados ficheros, no sé si alguien se acuerda, los ficheros. Se generaba una fichita por cada inscripción, tanto de predios como de los otros registros. De tal manera que esos ficheros nos servían para qué. En la oportunidad se buscaba, ¿no? Por orden alfabético se buscaba. Pero eso era en su momento una realidad. Esa realidad ha cambiado. Ha cambiado tanto, fíjese que el Tribunal Registral en la resolución 750-2015, respecto a la segunda inscripción de el domicilio que se debe hacer, no solamente se debería hacer la inscripción en el registro, en el registro de donde el interesado señalaba, sino también donde estaban ubicados los inmuebles. Respecto a la inscripción segunda, es decir, a donde estaban ubicados los inmuebles, el Tribunal Registral, en resolución, fíjense, 2015, señaló que respecto de esta segunda inscripción, ¿no? Había una colisión. ¿Por qué? Porque ya el registro estaba en condiciones de poder compartir información. Los sistemas informáticos ayudaban a eso. Y además, si ya constaba la inscripción en una oficina registral, cualquiera podría acceder a esa inscripción. Y no se requería una nueva inscripción. Tanto así que en esta resolución el tribunal confirma la tacha en el sentido de que ya no se debería hacer una inscripción adicional como manda el Código Civil. Tanto así que señala de que hay una derogación de la segunda parte del artículo 2033 y 2040 del Código Civil, lo cual es saludable porque en efecto recoge ya una realidad que ya habría superado a la señalada en el Código Civil. Sin que, fíjese, sin que a ese momento haya un índice. Pero el tribunal ya estaba señalando pautas a considerar y que en efecto, ¿no? son criterios adecuados y que permiten que los operadores jurídicos ya tengan una información a fin de que, si se presentaran casos similares, puedan responder en esos términos. Las actividades de las ponencias que se han venido brindando, se está hablando, ¿no? Del sistema respecto a la competencia nacional. Y la competencia nacional en verdad es importante, porque de alguna manera haría un equilibrio, señalaría un equilibrio en la atención de los títulos. Se ha hablado en esta jornada del tema de los plazos. En verdad, los plazos, como señalaba
los ponentes y también los que participan en este evento, en verdad, hay plazos, pues, que en verdad, si bien es cierto, las resoluciones establecen determinados tiempos, pero ya vemos que ayer se conversaba que un caso que debería ser atendido en plazos breves, no se puede porque se torna complejo. Se torna complejo en la medida de que se tiene que buscar mayor información para que la decisión que se emita pues sea la más adecuada. Sea la más adecuada. La competencia nacional procuraría equilibrar. Ya el Tribunal Registral, por lo menos, tiene esa actividad en el sentido de que los títulos son atendidos por todos ellos. Ahora, con la competencia nacional nos permitiría saber cuál es nuestra realidad, y poder de repente generar mecanismo de fortalecimientos. ¿Para qué? Para que a nivel nacional, así como manifestó el doctor, cuando vemos un símbolo, ¿no? SUNAR, quisiera que esa marca SUNAR, pues, tal conforme están señalados en las directivas y en los reglamentos, pues, si la institución me está diciendo de que un título va a ser atendido en determinado plazo, pues así sea. Pero eso también importa también un sinceramiento al interno, en sentido de que recursos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura. Sin embargo, hay algunas manifestaciones que ya están señaladas. Obviamente son para determinados actos. No es de carácter masivo, son para determinados actos nada más. Así tenemos que tienen competencia nacional las inscripciones de las servidumbres constituidas a favor de la concesión, las inscripciones en el registro mobiliario de contratos y la inscripción de fusión de sociedades con domicilios distintos. Es decir, aquel registrador que conozca estos actos por mandato reglamentario ya tiene competencia nacional. Y lo propongo, ¿no? ¿Qué cosa me gustaría que se tenga en cuenta en esta disertación? El tema, y que sí me preocupa, el tema de la publicidad y los efectos de la inscripción. Los efectos de la inscripción, nosotros podemos saber qué son el efecto legitimatorio, ¿no? La publicidad misma, la oponibilidad. Sin embargo, y he consignado por ahí en todos los casos, o sea, nuestra respuesta, y me gustaría que la respuesta sea afirmativa. Sin embargo, vamos a ver que de repente por ahí algo nos está faltando, ¿no? Nos está faltando para poder cerrar el círculo de la seguridad jurídica que hemos estado tanto conversando en esta jornada. El tema de la publicidad formal, la calificación registral, los índices. Nosotros trabajamos con los índices. Los índices son de suma importancia. Trabajamos a diario con los índices. Cada vez que se presenta un título, pues acudimos a los índices. Máxime si son títulos nuevos o que carecen de antecedente. Tanto a nivel de inscripción como a nivel de publicidad. Inscripción y publicidad, utilizamos los índices, son nuestras herramientas, y así lo señala el reglamento. El reglamento general nos dice que el registrador, el tribunal registral, en sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los títulos ingresados por inscripción, deberán efectuar la búsqueda de los datos en los índices. De igual manera, ¿no? El reglamento de servicio de publicidad registral nos dice que la fuente documentaria para brindar el servicio de publicidad formal son las siguientes: los índices informatizados. Tanto sí que la doctora Infante nos manifestaba el día de ayer en una pregunta que formuló, que en efecto, ante la solicitud de publicidad que se presentó, ella en efecto realizó búsqueda, ¿no? Conforme manda
manda pues el reglamento respectivo. Y detectó pues el tema de que nos debe llamar la atención, nos debe hacer reflexionar y también institucionalmente poder dar una respuesta. Era el tema del poder. Y justamente eso es lo que quiero indicar en esta oportunidad. En efecto, hay avances respecto a los índices, respecto a la implementación. Así tenemos que existe el Índice Nacional Reserva de Preferencia Registral de nombre, denominación, razón social. Es un índice nacional que está funcionando, que nos ayuda y ayuda a los ciudadanos en el proceso de constitución de la persona jurídica o en la modificación de su nombre, denominación, razón social, pues que el registro le reserve, le separe. Tanto así que el decreto supremo manda que, si por algún motivo, ¿no?, de repente la concesión de esta reserva de repente no era adecuada, pues no cabe cuestionarla y tiene que extenderse la inscripción. Bueno, también tenemos luego el Índice Nacional Registro Personal y también tenemos el Índice Nacional de Sucesiones, es decir, herramientas que nos permiten realizar el trabajo y que el efecto publicitario pues se extienda a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué podemos decir de nuestro registro de mandatos y poderes? Registro de mandatos y poderes. ¿Cómo estamos con ese registro? El 2037 del Código Civil vigente nos dice que las inscripciones de registro de mandatos y poderes se hacen en el registro del lugar donde permanentemente se va a realizar el mandato o la representación. Bueno, ese es nuestro 2037 actual, vigente, esa es su regulación. ¿Qué implica ello? ¿Qué implicancias tiene ese artículo? Que, en efecto, el poder puede ser inscrito. El elemento que señala el 2037 dice, en el lugar donde permanente se va a ejercer el mandato de representación, pero ¿cómo podemos calificar el tema de la permanencia, del ejercicio del mandato de representación? Si hemos visto una escritura pública de poder, pues hay facultades diversas. A veces hay facultades muy escuetas, muy precisas, y como decía el doctor Gilmer ayer, pues a veces son para realizar pues actos muy puntuales, ¿no? Venta de un vehículo, como manifestado en el ejemplo, ¿no? Venta de un vehículo de placa roja número tal y punto. Es decir, con el ejercicio del acto dispositivo, pues el poder ya habría extinguido, porque ya no tendría razón de ser. Ya el apoderado no va a poder vender ese vehículo otra vez, porque ya lo hizo. Sin embargo, tenemos de los otros, cuyas facultades son enormes, grandes. Hay poderes de 5, 6, 7, 12 hojas. Y ahora con la facilidad que nos brinda la presentación de esos títulos en el CID, pues nosotros podemos transcribir esas facultades. Bueno, en épocas anteriores, pues esas facultades eran transcritas a máquina de escribir. Ahora no, tenemos esa facilidad de transcribirla. Por lo tanto, y así también lo señala el doctor Marco Becerra, nos dice que podría un registrador de la SUNAR observar o tachar un título que pretende la inscripción de un poder para que vendan 5 inmuebles situados en la ciudad de Trujillo, bajo el argumento de que se quiere inscribir en una ciudad distinta de Trujillo. No debería, por la sencilla razón de que éste desconoce dónde se ejercerá el poder de manera permanente, es decir, dónde se celebrará el contrato, con lo cual, ¿qué implica ello? Implica que el poder, y así lo ha señalado el Tribunal Registral,
El poder puede inscribirse, el mismo poder puede inscribirse en más de una oficina registral. Y de repente, tal vez esté exagerando, en todas. El mismo poder. El Tribunal Registral que nos dice, de la interpretación del 2037 y 2038 del Código Civil, se deduce que un mismo poder puede ser inscrito en dos o más oficinas registrales. ¿Por qué se inscribiría en dos o más oficinas registrales? En efecto, el tema es importante, el tema es publicitario. La publicidad que nosotros la consideramos errónea, pero en este caso es diferente. La publicidad se extiende, pues, al ámbito de la oficina registral donde consta inscrito el poder. También el tribunal nos dice que de la interpretación del 2037 al 2038 se deduce que el mismo poder revocatoria, modificación, puede ser escrito en dos o más oficinas registrales, debiendo, en caso de los dos últimos supuestos, estar el poder previamente escrito en la oficina registral en la cual se pretende escribir el acto rogado. Es decir, escribe, dice, no hay problema, pero si vas a escribir una ampliación, en una oficina puede estar escrito el poder, pero no puedes en otra oficina diferente escribir la ampliación. Escribe el poder y te escribimos la ampliación. ¿Y qué panorama nos muestra este marco legal? Pues tenemos el 2038 del Código Civil. El 2038 que está vigente y además es el artículo, fíjese, que nos prende las alarmas, ¿no? Nos prende las alarmas, tanto el 2037 como el 2038. Nos prende las alarmas ¿de qué? De la seguridad jurídica. El 2038 nos dice que el tercero, que de buena fe y a título oneroso, ha contratado sobre la base de mandato o poder inscrito en el registro del lugar de la celebración del contrato, no será perjudicado por mandato, poder, modificaciones o extinciones de estos no inscritos. Cito la resolución 360-2006 del Tribunal Registral, que nos dice, fíjese, es un caso muy aplicable a lo que estamos manifestando. Se trata de un poder inscrito en una oficina registral, inscrito y revocado en una oficina registral, sin embargo, en otra oficina registral está inscrito y no revocado. Procede la inscripción de la compra-venta celebrada por un apoderado con facultades inscritas en el registro de mandatos y poderes de la oficina registral del lugar de celebración del contrato, sin obra inscrita su revocatoria en dicha oficina a la fecha de su transferencia. No obstante, a que en otra oficina registral, donde también se haya inscrito el mismo poder, conste inscrita su revocatoria, con anterioridad a la celebración de dicha transferencia, de acuerdo a lo prescrito del 2038. Estamos ante una realidad. Esta es una realidad, en verdad, que nos debe también llamar a reflexión y a ver cómo la abordamos. ¿Cómo la abordamos? Un poder, en este caso, son poderes, el mismo poder inscrito en dos oficinas registrales. En una oficina ya está revocado, en otra oficina no. Es más, en esta resolución, el registrador pudo advertir ello. Y más le dijo en su esquela, manifestó, ¿no? Y manifestó y aplicó el 2012. Dice, bueno, si en la oficina era dos oficinas, estaba inscrito en la oficina de Huánuco, inscrito y revocado en la oficina de Huánuco, pero en la oficina de Lima estaba inscrito y no revocado. Digo, en la oficina de Huánuco hemos podido advertir de que el mismo poder está revocado, y de conformidad con el artículo 2012 se presume que todos tienen conocimiento del contenido de las expresiones, principio de publicidad material. Sin embargo, el tribunal de repente no concibió esa interpretación, más bien aplicó el 2038 como en efecto, ¿no? En sus propios términos, pues estás diciendo de que así debe ser. Fíjese, es importante el 2038 cuando habla que el registro el poder se debe evaluar si está vigente en el lugar de celebración del contrato. En el lugar de celebración del contrato hay que entenderlo como la jurisdicción territorial de la oficina registral donde consta inscrito el poder. Así lo señala también en sus
fundamentos. Dice, debe tenerse en cuenta que no podrá exigirse al adquirente que verifique en todas las oficinas registrales del Perú que no se ha inscrito la revocatoria de poder. La norma civil exige solo que la revocatoria no haya sido inscrita en el lugar, en el registro del lugar de celebración del contrato. En efecto, así es el precepto normativo del 2038, pero a estas alturas del partido, cuando ya tenemos un sistema interconectado, podemos nosotros, en más, como manifestó la doctora, que ya se está pensando activar el tema del IRCN o la competencia nacional para los registradores. Sin embargo, tenemos esta norma del Código Civil que nos limitan y además afecta el tema de la seguridad jurídica y los terceros, ¿no? Por eso que Lisbeth Infante, que certificadora de la oficina de Trujillo, tuvo reparo, ¿no? Y ese reparo, pues, responde a un cuestionamiento, ¿no? Ella manifestó que observó la publicidad. Sin embargo, el usuario podría reconsiderarla y al final el registro habría tenido que expedirla, porque en la oficina donde pidió la publicidad no constaba revocatoria. ¿Qué alternativas de repente para ir superando este tema existen? Fíjense, tenemos el anteproyecto de reforma del Código Civil creado por Resolución Ministerial 300-2016, 2016. Estamos en 2022, ya casi ya julio, y sigue avanzando en 2022. Es un proyecto de reforma. Fíjese, este proyecto de reforma nos estaría dando la solución a esta problemática que estamos compartiendo. El artículo 2037, ahora, bueno, con la propuesta de reforma, ¿qué nos dice? Fíjese, el registro de mandatos y poderes es de competencia nacional, requiriéndose su inscripción en una sola oficina registral. ¿Cuánto nos ayudaría este precepto normativo para superar todo este tema? Superar todo este tema. Pero es un proyecto. Pero es un proyecto que ha merecido, bueno, el estudio de una comisión y así lo han propuesto. El legislador, bueno, depende, bueno, del legislador que apruebe, ¿no? Y también que nos habla, cómo nos propone el nuevo 2038. El tercero, buena fe y a título oneroso, ha contratado sobre ese mandato o poder inscrito y vigente en cualquier oficina registral. No les opone la modificación, sustitución, delegación, revocatoria, extinción del mandato o poder no inscrito. En efecto, estos dos artículos, ¿no? Juegan en pared en el sentido de que uno establece la competencia nacional y el otro también manifiesta que si no está inscrito en cualquier oficina, no les ha afectado. Nos ayudaría bastante y también ayudaría al ciudadano. Porque el ciudadano, teniendo en cuenta que la inscripción del mandato poder para efectos que tenga eficacia debe hacerlo en la oficina registral donde va a ejercer el poder. Porque no podría basarse en la publicidad de una oficina registral diferente. ¿Qué más tenemos? También tenemos el proyecto. El proyecto del cual, pues, entiendo que muchos de los presentes, de repente, hemos participado y hemos opinado. Pero el tiempo pasa y la realidad nos está diciendo que urge que se tome una decisión. El doctor Gilmer Marrufo manifestaba, ¿no? De repente podemos ajustar algunos temas, pero es necesario que de una vez la institución, ¿no?, nos proponga una forma de superar estos problemas. El artículo 2009 del Código Civil nos dice que los registros públicos
se sujetan a lo dispuesto en este código, a sus leyes y reglamentos especiales. El Código Civil nos está dando a la institución le está dando la atribución de emitir reglamentos especiales. Este reglamento es un reglamento especial que, en virtud de la realidad que podemos advertir y que puede afectar tanto derechos, pues podría emitirla y superar. El proyecto también nos dice, ¿no? En el artículo 5, las inscripciones del registro de mandatos de poderes se efectúan en la oficina registral indicada por el administrado, en la revocatoria de título. También nos señala que, implementado el índice nacional de registro personal y el índice de mandatos y poderes, no será exigible efectuar inscripciones adicionales de los mismos actos en otras oficinas registrales. Es decir, va, ¿no?, en la línea de superar este problema. Superar el problema del 2037, el 2038. Bueno, obviamente con las contingencias a considerar que las normas del Código Civil, pues el Código Civil es una ley. El Código Civil es una ley. A ver cómo compatibilizamos una norma reglamentaria con el mandato legal. También nos dice el índice nacional de mandatos y poderes está conformado por el nombre de las personas de todas las oficinas registrales. O sea, ya tendríamos un índice nacional. Es decir, existe la posibilidad de superar este problema, tanto a nivel normativo, es decir, bueno, si se aprobara la reforma que se ha realizado al Código Civil, o en todo caso, el proyecto de reglamento. Por eso le denominaba, ¿no?, a esta conversación el tema de tarea pendiente. Tenemos como tarea pendiente, en efecto, el tema de la publicidad respecto de las inscripciones de los mandatos y poder. Tenemos que, como tarea, superar la problemática que genera la múltiple inscripción del mandato poder con la creación del índice nacional respectivo o la aprobación de la reforma del Código Civil. También he considerado como tarea pendiente y, bueno, a pesar que ya existe un índice de reserva, de nombre, denominación, razón social, sin embargo, fíjense, es importante la creación del índice. Sin embargo, los operadores, ¿no?, los operadores registrales que vemos el día a día, a veces tenemos alguna dificultad, pero dificultades técnicas, pero son superables. Porque la reserva, por ejemplo, se puede solicitar y conceder en cualquier oficina del país, y no necesariamente la oficina que la ha concedido, no necesariamente que allí se va a inscribir el acto constitutivo, por ejemplo. Pero sí, por lo menos, te da una reserva de prioridad. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es vincular, ¿no? Vincular la reserva realizada en una oficina registral con la constitución de la persona jurídica presentada en otra. Bueno, también como tarea pendiente y siempre y más, la Dirección Técnica Registral siempre invoca y además ha establecido resoluciones o directivas o lineamientos respecto del ingreso de información a los índices. Hay que ser muy escrupulosos porque, como hemos manifestado, esa información sirve para la calificación registral y para la emisión de la publicidad. Bien, estas son las ideas que he querido compartir. Les agradezco su atención. Muchas gracias.